Muy buenas tardes o buenas noches, como guste usted ver. Pues sí, está muy oscuro ya. Buenas noches, dirían algunos. Muy buenas tardes, son las 7 en punto y comenzamos un ejercicio más de comunicación, Platica con Ángel, correspondiente al miércoles de la semana en curso. Estamos comenzando, estamos en el principio de un nuevo mes, febrero. Cosas interesantes veremos este mes. Tendremos las cifras preliminares del Producto Interno Bruto de todo el año. Ya tenemos las cifras oportunas, que luego las comentaremos, pero pues aquí las tenemos a la mano. Déjenme ver si acá está. Déjenme ver, permítanme ustedes. Aquí están. Y vamos a comentar algo sobre ellas, pero pues lo importante está en otra parte. Y ahorita diremos dónde está lo importante. Antes de cualquier otra cosa, voy a contestar una pregunta o un comentario y que me pidieron que comentare yo sobre ese comentario. Y lo voy a hacer con mucho gusto. Es un muy buen amigo, amante además de los buenos vinos y que de cuando en cuando nos obsequia algunas botellitas de esos líquidos rojos de muy buena manufactura. Me pregunta él o me habla de una plática entre un grupo de amigos, inversionistas todos, en relación con la eventual inversión para construir naves industriales. Tomando en cuenta todas estas cosas que se han dicho, la mayor parte de ellas exageraciones sin sustento alguno, y en el mejor de los casos, planteando algunas estrecheces en materia de infraestructura en la parte norte del país y quizá en menor medida en el centro, en el Bajío. Estamos hablando de naves industriales para albergar operaciones de plantas de diversa índole. ¿Qué podría decir al respecto? Primero, el futuro es incierto para México en el aprovechamiento exageradamente optimista, no realista, incluso me atrevería a decir, de este proceso de relocalización de plantas que se llama el nearshoring, es decir, mover o trasladar operaciones de un país a otro, y en este caso de la República Popular China, a los Estados Unidos, a Canadá o a México. Y se habla aquí con un gran entusiasmo, un triunfalismo que me parece ramplón y exagerado, como dije, que muchas plantas que están localizadas en la República Popular China, como consecuencia de estos cambios que se están dando en Estados Unidos en materia de apoyos gubernamentales para la fabricación de chips, para tratar de recuperar estos espacios perdidos en algunas áreas de la manufactura, pero también del conflicto político y que potencialmente podría devenir en un conflicto militar con la República Popular China. De manera abierta o a veces encubierta, el gobierno norteamericano está buscando que el mayor número posible de plantas, cuando sea factible, por supuesto, trasladen su operación a Norteamérica, entendiéndose por Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. No solo por razones de costos o cercanía, sino también por cuestiones estratégicas. El gobierno de los Estados Unidos ve una situación conflictiva, si no a corto plazo, pero probablemente a mediano plazo, que los lleva a solicitar de algunas de las empresas que tienen plantas allá que trasladen sus operaciones a terreno seguro, como sería
el territorio de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Muy bien, hasta ahí todo va bien, son movimientos que se han dado una y otra vez en la historia económica del mundo, particularmente después del fin o el término de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde 1945, el mundo ha visto una relocalización de la manufactura o de la parte de la fabricación de ciertos productos o ensambles o subensambles en razón de los altos costos de la mano de obra y de otros costos como la construcción de plantas, el arrendamiento de las mismas, en países como Estados Unidos y Canadá, y también en los países avanzados de Europa Occidental. México goza ahí de una cierta ventaja, costos en términos generales más bajos que en Estados Unidos y Canadá, y hasta hace poco tiempo México también tenía una mano de obra abundante, calificada, cosa que hoy parece difícil de aceptar por la situación real que enfrenta la preparación o la generación de capital humano calificado. En esas condiciones, la pregunta es, ¿conviene a un grupo de inversionistas construir en este momento o invertir recursos para construir naves industriales pensando en que la demanda va a aumentar como consecuencia de ese nearshoring? Mi respuesta sería la siguiente. Hay dos conceptos en materia de naves industriales para arrendamiento a mediano y largo plazo, es decir, temporada, tiempo de, no sé, de 3 a 5 años o de incluso 10, 15 o 20 más años, contratos de largo plazo. Yo en lo personal, yo no me arriesgaría ahorita a construir lo que se llama en la jerga de los negocios de construcción de naves industriales, a construir naves de inventario, es decir, tener disponibles 3, 4, 5 o un cierto número de plantas o de construcciones para que las empresas ahí se instalen, pensando en que van a llegar empresas en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué no lo haría? Pienso que será difícil concretar en los próximos 2 o 3 años una avalancha, como lo quieren presentar algunos, de empresas que se vendrían de China para acá. La decisión de una empresa para cambiar su lugar de fabricación o de manufactura, una planta, para de ahí llevarla a otro país, es un proceso que puede tomar, dependiendo de la complejidad técnica de ese producto o de esa línea de producción o líneas de producción, puede llevar desde la concepción de ese movimiento, de ese traslado, hasta que vuelve a estar en condiciones de operación la nueva planta, aun cuando puede ser con la misma maquinaria, puede ser a veces entre 2 años, 2 años y medio, o 3 años y medio. Es decir, no es algo inmediato. Segundo elemento, a cómo están las cosas en México, el aprovechamiento del nearshoring, yo creo que es más bien un buen deseo que otra cosa. ¿Por qué? Cada día que pasa, las condiciones en materia de gobernación se están complicando para el sector privado y para los inversionistas en general. La economía no levanta, no obstante que hay un 3% de crecimiento en las cifras oportunas del año pasado, del recién terminado, pero resulta que con ese 3% no alcanzamos ni siquiera el nivel que tenía la economía a fines del año 2018. Y se espera para este año que viene, dependiendo de la consultoría o la institución
que usted consulte, estamos hablando de niveles del 1.8 como máximo a 0.3 como mínimo, y no falta alguien que más objetivo y más sereno, vamos a decir, hable posiblemente de un crecimiento cero. En esas condiciones, pues, no se ve tan luminosa la economía mexicana. Si a eso agregamos estos conflictos que se van acumulando con los Estados Unidos y Canadá en materia energética, distribución de combustibles, uso de productos agrícolas, en este caso el maíz transgénico o maíz amarillo, donde la oferta de México de posponer la negativa o cerrar fronteras a partir del 1 de enero del 25 fue rechazada total e inmediatamente por los Estados Unidos. Un conflicto más innecesario por lo demás. Ahora bien, hay otros conflictos que están ahí pendientes en materia laboral, por ejemplo. No se diga ya de esta cuestión que está en la etapa de consultas, buscándole una solución a estas leyes en materia de energía y de hidrocarburos. Y parece que con la llegada de la señora Buenrostro, o la secretaria Buenrostro, no sé si sea señora, no sé si esté casada, y tampoco, casi por costumbre, pues decirle señorita Buenrostro como que me parece no adecuado. Diremos la secretaria Buenrostro, pues no se le ve una disposición plena a apaciguar, a reducir el nivel de conflicto, sino por el contrario, a exacerbarlo. Si a eso le agregamos la negativa del presidente de la República, el bulto López Obrador, a reconsiderar una serie de políticas estúpidas, erróneas, las cosas se complican todavía más. Ese primer barril de pulque que iba a producir Dos Bocas el último de diciembre y ahora el 1 de julio, pues es simplemente fantasía. Son declaraciones de personas que, como diría el clásico, no le quitan la semilla a la cochinada que se fuman. Dos Bocas no va a dar un solo barril de producto refinado este año, y quién sabe si el 24 lo logrará. En el caso del Tren Maya, bueno, pues la tragedia es aún mayor. El AIFA, bueno, pues ahora con las compañías cargueras están haciendo hasta lo imposible, pero tampoco va a levantar. La realidad es invencible. Pero con todos estos elementos, invertir en naves industriales sin tener algo tan importante como esto, un contrato de arrendamiento amarrado, es un albur muy grande. Alguien dirá, bueno, el albur puede ser grande, pero también el beneficio puede ser grande, es cierto. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque si tienen una o dos o tres naves industriales en inventario, esperando que vengan algunas plantas o hagan promoción en el exterior, en el extranjero, esos inversionistas, y dicen, tú puedes ocupar esa planta mañana, aquí están las fotos, aquí está el video, está lista. Eso evidentemente es un atractivo. ¿Por qué? Porque una planta que de emergencia requiera una nave industrial, pues sabe que en un parque industrial, en Jalisco, en Tamaulipas, en Coahuila, en Sonora, en Chihuahua, en Guanajuato, etcétera, pues evidentemente sería una ventaja. Pero resulta que en Estados Unidos también la economía va a caer a una especie de planicie o una recesión muy débil, pero recesión al fin. Es decir, el panorama que se ve no es muy halagador ni optimista en el mundo. El conflicto Rusia con Ucrania, su invasión criminal, no se ha disipado la amenaza todavía, más con la entrega de armamento, tanques de última generación, aviones de combate, etcétera, entregados a Ucrania. En esas condiciones, pues, primero, una opción es promover
promover la instalación en un área X, Y o Z, Zapopan, algún parque industrial ahí en la zona conurbada de Guadalajara o en alguna otra cercana donde hubiera energía abundante, barata, estable el voltaje y cosa muy importante. Hoy algunas regiones del mundo, consumidores exigen a la empresa que oferta ciertos productos al mercado que estén elaborados con energía limpia. Y en México, lo estoy mencionando en este momento para complementar el panorama, no hay disposición plena de este gobierno de impulsar la generación de electricidad con fuentes alternativas, eólica, fotovoltaica, geotérmica, etcétera. Pero habría que invertirle en promoción y andar con fotos, con planos y decir vamos a decir, 180 días usted tendría esta nave industrial, aquí está ya la compactación del terreno, ya están aseguradas el abasto de agua en abundancia, de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y pues eso podría a una empresa decir, bueno, mis intenciones son evaluar esto, cuál es su propuesta, tantos centavos de dólar por pie cuadrado año, etcétera, etcétera, las especificidades. Esa es una opción. Alguien dirá, bueno, pues qué chiste, ¿no? Pues así cualquiera. Y la otra es evaluar el riesgo de que esa nave o 2 o 3 de inventario se quede en esa cualidad 2 o 3 años. Si el costo de financiero es cero, porque no es crédito, sino es inversión de capital, yo diría, valdría la pena arriesgar. Pero si lo van a hacer ese grupo de inversionistas con crédito, con financiamiento, así sea un 70-30, un 80-20, pues las tasas de interés no van a bajar pronto, no se avisora una reducción cercana. Por eso, ahí están las dos opciones. Ustedes decidan por una razón muy sencilla. Los recursos que van a ser puestos en riesgo son de ustedes. Yo les pongo cuál sería la perspectiva y mi opinión personal es que en un determinado momento mantener la liquidez es muy importante. Porque es evidente que si van a construir 2 o 3 naves de inventario, dependiendo de la superficie, pues en un momento podrían estar ustedes congelando cierta cantidad de millones de dólares, dependiendo de la superficie de la nave industrial y el tipo de construcción, si es un claro, si hay columnas, etcétera, etcétera. Y podrían en un determinado momento tener ahí congelados 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares y esperar 2 o 3 años y habría evidentemente un costo financiero que habría que considerar cuando llegue el momento de firmar el contrato de arrendamiento. Podría darse también lo contrario, es decir, una cosa o la otra, pero yo veo que en el corto plazo de aquí 6, 12 meses, muy difícil que se diere esa eventualidad. Y la otra, salir con un machote de contrato y fotos de la maqueta, el parque industrial, donde estaría, y en un determinado momento llegar primero que otros y decir, ¿cuándo va a necesitar usted la nave industrial? Dentro de 12 meses, nosotros la hacemos. Aquí está, aquí tenemos nuestros terrenos, son propios, y aquí está, tenemos las líneas de crédito autorizadas, y ahora, decidan ustedes. Un volado no es aceptable. Hay que ser fríos. No hay que dejar al azar esto. Si tienen una liquidez, este grupo de inversionistas, de 4, 5, 10 millones de dólares, que no les genera problemas si los invierten, es otro cantar. Es mejor tener esos 10 millones de dólares en 3 o 4 naves industriales que tenerlos en el banco. Ahorita las tasas de interés son atractivas relativamente en México en pesos, pero eso quizá no dure toda la vida. En cambio,
tener una nave industrial moderna, en perfectas condiciones, amplia, podría irse revaluando en el tiempo. Decidan ustedes, pues, es lo que yo les podría decir desde aquí en este momento. Y saludos, Rodolfo, un fuerte abrazo.